mirando un poco el resultado de la encuesta esta rápida que hicimos, como para tener una idea de cómo estamos con los videos. Esta es la última clase en la que vamos a ver Information Retrieval. Así que la intención de la clase de hoy es poder hacer un ejercicio de un examen que en realidad de alguna forma incluye muchos temas de esta unidad, pero para que lo puedan aprovechar, todo lo que vamos a hacer es empezar haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de Information Retrieval. Un resumen rápido, porque no puedo, digamos, se imaginan que los videos tienen más detalle. Le voy a pedir después que vuelvan a ver los videos, si queda alguna duda nos preguntan, y el que no vio los videos, no tuvo oportunidad, por favor miren los videos, porque esto no pretende reemplazar los videos, pero sí poder darles una introducción al tema a los que están un poquito atrasados con algún video y que puedan aprovechar la clase de hoy, que es un ejercicio de parcial bastante completo, así les sirve. Entonces voy a presentar para que me quede más grande, se vea más claro. Entonces, como les comentaba antes, lo primero que vamos a hacer es una especie de resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero que vimos fue índices invertidos. En un índice invertido nosotros tenemos una estructura que nos permite, dado un término o un conjunto de términos, obtener los documentos en donde esos términos se encuentran, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una estructura central que tiene que tener tamaño fijo, porque si no tiene tamaño fijo no podemos realizar búsquedas. Y tenemos, por un lado, los términos concatenados, que podría o no utilizarse from coding, y tenemos, por otro lado, los punteros a los documentos. Estos punteros están codificados como distancias, entonces si por ejemplo un término aparece en el documento 1, 2 y 3, los punteros que vamos a codificar son el 1, 1 y 1, ¿no? Porque 1 más 1, 2, más otro 3, y vimos que los códigos asociados a los números más chicos los vamos a poder representar con menos cantidad de bits. Voy a ir rápido, Liz, porque creo que alguien estaba esperando para entrar. Ahí estamos. Entonces, volviendo, dijimos que el índice invertido tiene una estructura principal, otra estructura en donde vamos a guardar los términos concatenados y otra estructura más en donde vamos a guardar los punteros a documentos. Esto es lo que vimos en la primera clase. En la segunda clase, no, con el tema del DISU Challenge y demás, no pudimos hacerlo durante el Meet, pero Dani les armó un video con otro ejemplo, en donde se veía básicamente cómo modificar la estructura que habíamos visto al principio para que nos permita realizar búsquedas por frase. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo un índice invertido como el que tenía al principio, yo puedo saber que la palabra papa se encuentra en el documento 1 y en el documento 3, la palabra pan se encuentra en el documento 1 y en el documento 4, por ejemplo. Ahora, si yo quiero buscar pan, papa, yo no sé si papa y pan en el documento 1 se encuentran juntos. Entonces, no me queda otra más que acceder a los documentos que sé que contienen ambos términos y ver si las palabras que yo estoy buscando se encuentran realmente consecutivas. Para evitar esto, nosotros podemos modificar la estructura del índice de forma tal que lo que nos permita es guardar no solo los documentos en los que aparece, sino que guardamos cada documento en qué o sea, cada término en qué posición aparece dentro del documento. ¿Alguien más está intentando entrar? Ahí está.
Entonces, ahora volviendo. Entonces, como dijimos antes, la estructura que teníamos al principio ya no nos sirve, porque esta estructura me dice en qué documento se encuentra el primer término, ¿no? Por ejemplo, papa. Ahora, no me dice en qué posición. Lo que yo voy a necesitar es saber no solo en qué documentos tengo un término, sino que también en qué posiciones aparece ese término dentro del documento. Para hacer esto, yo lo que voy a guardar es no solo el número de documento, sino que voy a guardar las posiciones. Para poder guardar las posiciones, lo que voy a necesitar es guardar también la cantidad de posiciones para saber cuántas posiciones leer, ¿no? Entonces voy a decir, aparece en el documento 1 3 veces, en la posición 1, 3 y 5, por ejemplo. Esa va a ser más o menos la estructura que vamos a guardar. Vamos rápido a probar a alguien más. A ver. Entonces, retomando, lo que vamos a estar guardando es no solo bueno, por supuesto, todos los términos, pero no solo vamos a guardar los números de documentos, sino que también las posiciones en que aparecen. Entonces, en cada una de las posiciones vamos a tener documento, número de documento aparece tantas veces en la posición 1, 2, 3. Documento 2 aparece tantas veces en la posición 4 y 6. Y así sucesivamente, ¿no? Esto ya lo vieron en el ejemplo que armó Damián para la clase pasada, pero lo recordamos porque el ejercicio que vamos a hacer hoy usa esto. Entonces, bien vale refrescar el tema para que podamos seguir el ejercicio mejor. Ahora, como dijimos antes, ¿no? Con un índice invertido, nosotros podemos determinar que un término se encuentra en X documento, ¿no? O en 1, o en 2, o en 3. Pero lo que no podemos hacer es saber cuál es la importancia de ese documento para nuestra consulta, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, con el primer caso de índice invertido, sin guardar posiciones, podríamos decir los números de documentos en los que aparecía. Con el segundo caso podríamos decir las posiciones incluso en donde aparece, pero no tenemos una forma de medir cuál es la importancia, si se quiere, de cada uno de los documentos para ordenarlos, ¿no? Porque a nosotros nos dicen, bueno, los documentos que contienen papa, y yo puedo listarlos, todos los que contienen papa, pero no sabría listar en qué orden los tendría, o sea, no sabría determinar en qué orden los tendría que listar con esta estructura. Entonces, aquí entran en juego los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Lo primero que vamos a ver es la idea de consulta rankeada, ¿no? Como dijimos antes, nosotros lo que necesitamos es determinar un ranking para un documento, o sea, determinar el grado de importancia o qué orden le voy a dar a un documento dentro de nuestra resolución de consulta, porque no todos los documentos tienen igual importancia. Entonces yo tengo que elegir una forma de rankearlo, ¿no? De posicionarlo como resultado. Cuando nosotros buscamos algo, el buscador nos pone primero los pagos, bueno, pone los que por algún motivo piensa que son más relevantes a nuestra consulta. Y, en teoría, cuanto más nos alejamos, menos relevante resulta ese documento. Una primera aproximación para lograr esto es lo que conocemos como bag of words. Nosotros lo que vamos a hacer es, cada documento lo vamos a poder representar como un vector, ¿no? O sea, tenemos un vector con tantas posiciones como términos, y vamos a poner un 1 inicialmente cuando el término aparece en el documento, o sea, ponemos un 1 en la posición del vector asociada a ese término cuando el término aparece en ese documento, y un 0 cuando no. Si nosotros
ahora hiciéramos un vector de consulta que tenga un 1 en la posición en donde se encuentra el término o los términos, un 1 en cada una de las posiciones de los términos que yo estoy buscando, y hacemos un producto interno, esto nos va a dar un valor que vamos a poder utilizar para ordenar los documentos que cumplen con nuestra consulta, ¿no? Esto es una solución simple, que ahora vamos a ir evolucionándola, pero tiene como principal desventaja que nosotros no estamos teniendo en cuenta con este modelo tan simple cuántas veces aparece un término dentro de un documento. O sea, una cosa es tener un término que aparece 10 veces en un documento y otra cosa es tenerlo una sola vez. Y tampoco tiene en cuenta cuáles son los términos que son más probables y cuáles los menos probables. O sea, cuáles son los términos que aparecen en más documentos y cuáles son los términos más raros, ¿no? O sea, porque si yo estoy haciendo una búsqueda y hay algún término que aparece en muy pocos documentos y alguno de los documentos que tengo lo tiene, eso es mucho más importante para la resolución de la consulta que voy a hacer, que un término que aparece en todos los documentos, ¿no? Porque si aparecen todos, eso posiciona igual a todos y ya se vuelve menos especial, ¿no? Ese término. Entonces, con este modelo, nosotros no estamos teniendo en cuenta eso. El término puede ser más frecuente, menos frecuente dentro de los documentos y nosotros lo estamos valorando de igual forma. Entonces, eso es algo que vamos a buscar la forma de solucionar con los esquemas que vamos a ver a continuación. No sé si hay alguna consulta de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Yo tengo una consulta. Sí, decime. O sea, cuando haces el producto interno, vos estás haciendo el producto interno de... Dos vectores. Pero, el vector que representa a nuestro documento y el vector que representa a nuestra consulta. es Por un vector ejemplo, de unos y ceros, ¿verdad? es un vector de unos y ceros en principio, porque yo voy a poner un 1, y por eso es que yo digo que no está teniendo en cuenta las frecuencias, ¿no? Yo pongo un 1 si el término aparece y un 0 si no. Por ejemplo, a ver, si yo tuviera a mano algún, no sé, supongamos que acá decimos que en el documento, no sé, supongamos que el documento, supongamos que tenemos estos términos, ¿no? Papa, papel, papelón, páprica, pepa, ¿no? Hasta acá. Papa, papel, papelón, páprica y pepa, ¿no? Entonces, nuestro vector va a tener 5 elementos, pues son 5 posibles términos. Por otro lado, supongamos que el documento 1 tiene pepa y papa. Lo que va a tener es un 1 en la posición de papa, 0, 0, 0 para las posiciones de papel, papelón y páprica, y un 1 en la posición de pepa, ¿no? Entonces, si yo quisiera ahora hacer una consulta por papel pepa, yo tendría que armar mi vector de consulta que sea 0, 1, porque papel es el segundo elemento, 0, 0, 1. Si yo hago el producto interno de eso, me va a dar 1, ¿no? O sea, va a ser 0, porque el vector del documento 1 tiene acá un 1 y acá un 1 y 3 ceros en medio, entonces me sumaría 1 por pepa, que es el único término que aparece. Esa sería la idea, ¿no? De representarlo como vectores y hacer el producto interno. Ahora, si el documento 1 dice, no sé, papa y pepa, y tengo otro documento que dice papa, pepa, a la búsqueda le da lo mismo, porque aparece un 1 en papa, un 1 en pepa. Y eso es lo que yo quiero ver como
cómo manejar. Por otro lado, si todos los documentos dicen papa, y yo busco papa y pepa, tengo que valorar más la ocurrencia de pepa que la ocurrencia de papa, porque todos los documentos dicen papa. Eso es lo otro que tengo que buscar la forma de darle más peso a los términos menos frecuentes. Voy a ir rápido al Meet porque escuché que hay alguien más. Ahí está. Ahí está. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de resolver la consulta con un producto interno, ¿no? Hacer el producto interno entre el vector asociado a cada uno de los documentos y el vector asociado a la consulta. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Porque ya le encontramos algunos problemas. Vamos entonces a ver cuál es el modelo que plantea TF y DF. Esto les pido, por favor, que vean los videos, los que no lo hicieron, porque realmente hay más detalle, ¿no? Esto no busca hacer una explicación de TF y DF. En los videos hay más detalle, hay ejemplos también, pero para tener una breve idea que podamos usar después en el ejercicio, para ayudar a los que no llegaron a verlo a entenderlo, ¿no? A seguirlo. Entonces, ¿qué es lo que plantea TF y DF? La idea es más o menos similar, solo que TF y DF mejora, por un lado, cambia la forma de calcular la frecuencia, la aparición de un término en un documento, ¿no? O sea, de hecho vamos a tener distintas alternativas. Y introduce algo que es súper importante, que es el IDF. El IDF lo que busca es darle a cada uno de los términos un peso inversamente proporcional a su frecuencia de aparición. ¿Sí? Entonces, un término que es muy probable va a tener un IDF más bajo. Un término que es menos probable va a tener un IDF más alto. ¿Qué es lo que logro con esto? Que cuando yo multiplico la frecuencia por el IDF, que se calcula así, o sea, la cantidad de documentos más 1 dividido la cantidad de documentos, la frecuencia está expresada en cantidad de documentos en los cuales aparece el término que yo estoy buscando. Cuando yo calculo el IDF, la fórmula le va a dar más peso a los términos que son menos probables y le va a dar menos peso a los que son más probables. De esta forma, si un término aparece en todos los documentos, no va a considerarlo igual que un término que aparece en muy pocos documentos, ¿sí? Esto es muy necesario para poder equilibrar, ¿no? O sea, y para poder detectar cuáles son los términos que son más importantes para nosotros porque son más raros, entre comillas, a buscar. Ahora, ¿qué alternativas tenemos para hacer la búsqueda, el cálculo de la frecuencia? Si nosotros buscamos directamente la frecuencia, o sea, usamos directamente la frecuencia en la fórmula, el problema que tenemos es que si un documento aparece con muchas ocurrencias de un término, ese término va a hacer que el documento ranquee muy bien, independientemente de si contiene o no los otros términos que a lo mejor estamos buscando. Y al mismo tiempo, si tenemos un documento muy largo, simplemente por ser muy largo, va a contener un montón de veces los términos a lo mejor. Y eso no implica que el documento sea específico. A veces nosotros buscamos algo y nos sirve más un documento que es más cortito, que habla de lo que buscamos, que un documento más largo que puede hablar sobre todo, ¿no? Entonces, no queremos que la frecuencia de un término impacte directamente, o sea, no queremos. No siempre es recomendado que la frecuencia impacte directamente. Entonces, lo que se hace usualmente es poder aplicarle algún ajuste, por ejemplo, hacemos el logaritmo en vez de la frecuencia, y esto nos ayuda a minimizar
el impacto. Por otro lado, si tenemos un documento que dice 5 veces la palabra papa y otro documento lo dice 6, ya el cambio entre el 5 y el 6 no es tan importante, ¿no? Ahora, si tenemos un documento que dice 500 veces la palabra papa y uno dice 501, el cambio entre 500 y 501 es menos importante aún. Entonces, aplicando el logaritmo, nosotros le vamos a dar más peso al cambio de frecuencia al principio, pero después de cierto nivel ya el impacto de la frecuencia nos importa un poco menos. Entonces, es una solución mejor que contar directamente la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna consulta? No, vamos bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver una variante, un nuevo cambio sobre la misma idea, que es lo que conocemos como BM25. Para BM25 tenemos un par de cambios muy importantes con respecto al modelo que vimos recién de TF-IDF. El primero es el cálculo de la frecuencia. Con esta fórmula nosotros podemos ajustar el impacto que le damos a la frecuencia. Si nosotros tomamos 0, siempre la frecuencia va a dar 1, o sea, aparece o no aparece el término. Si nosotros acá lo ponemos un valor muy alto, vamos a poner casi directamente el valor de la frecuencia como parte del cálculo. Si usamos algún valor intermedio, y estos son valores muy usados, podemos encontrar un balance en lo que nosotros buscamos, y la idea básicamente es esa, ¿no? Al principio, si aparece una vez, o aparece 2, o aparece 3, puede ser importante. Ahora, después de que apareció 10 veces, aparece 10 o 11, ya no es tan importante. Y cuanto más frecuencia tiene, menos nos importa que aparezca una vez más. Y por otro lado, entonces, con este cambio, nosotros lo que hacemos es, esta es la misma fórmula que estábamos haciendo antes, solo que en vez de impactar la frecuencia, aplicamos esta fórmula como frecuencia. El otro cambio muy importante que tiene BM25 es el tema de la normalización de los documentos. O sea, nosotros dijimos que nosotros podemos tener documentos cortitos y documentos largos. A nosotros, si bien buscamos ciertos términos, que aparezca 3 veces un término en un documento corto, para nosotros es mucho más importante que aparezca esa misma cantidad de veces un término en un documento muy largo. Entonces, es importante para nosotros intentar buscar la forma de normalizar los documentos para ver el impacto real de ese término dentro del documento. Entonces, como alternativa, lo que también incluye la fórmula de BM25 es, aparte de la frecuencia que estoy usando acá, nosotros vamos a dividir por un factor de normalización. Este B va a ser un valor entre 0 y 1, por ejemplo, podemos tomar 0,75. Entonces vamos a, pero dependiendo del valor que pongamos acá, va a ser un poco mayor o un poco menor el valor, el impacto que le demos a la fórmula con la normalización, ¿no? Y entonces, tenemos por un lado la longitud del documento J dividido la longitud promedio de todos los documentos. Entonces, si el documento es muy largo, nosotros lo vamos, o sea, la normalización, como esto está dividiendo, nos va a bajar el ranking de ese documento, y si el documento es muy cortito, nos va a subir, nos va a dar un impacto, digamos, positivo sobre el ranking del documento. Y en todos los casos nosotros seguimos multiplicando por el IDF, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener en cuenta cuán
probable o no probable es el término que estamos buscando. De esta forma, nosotros vamos a poder obtener un ranking, vamos a obtener un valor, en realidad, asociado a cada uno de estos de los documentos, y ese valor es el que nos va a permitir ordenar los documentos en orden de relevancia como resultado de alguna consulta que necesitemos hacer. Entonces, dicho todo esto, y esto es muy breve y realmente les vuelvo a recomendar que por favor no dejen de mirar los videos por haber visto este resumen, pero nos pareció igual importante hacerlo. Dicho todo esto, lo que vamos a hacer es un ejercicio. Este ejercicio lo tomamos el cuatrimestre pasado en el primer parcial. Y es un ejercicio que incluye un poco de todo. Este ejercicio nos da, es así tal cual, sacado del parcial. Lo que dice el ejercicio es, a partir de la siguiente estructura de un índice invertido, y lo único que hice fue correr la tabla para que entre, ¿no? Pero estaba la tabla y tenía nuestro léxico concatenado y nuestra tira de bits, que es la representación de los punteros. Dice que las posiciones en los documentos están numeradas desde la posición 1 y todo está codificado en gamma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que estamos usando, que estamos guardando no solo el puntero al documento, sino que también la frecuencia y las posiciones, y nos dice que está todo codificado en gamma. Por otro lado, si nosotros miramos acá, vemos que esta estructura de índice corresponde a un índice que usa front coding, ¿sí? Porque guarda caracteres iguales, caracteres distintos, y tenemos un puntero al léxico y un puntero a los punteros a documentos, ¿sí? Pero viendo esta estructura, nosotros sabemos que este índice fue construido utilizando front coding. Entonces, lo que dice es, dado este índice invertido que tenemos, armado con la finalidad de poder resolver consultas por proximidad, y eso lo sabíamos porque aparte decía que las posiciones estaban numeradas desde la 1, se pide extraer la información de los documentos y resolver la consulta madriguera-maleficio utilizando TF y DF. Detallar cada paso realizado. Entonces, este ejercicio lo necesitamos resolver en 2 etapas. Por un lado, necesitamos entender la información que viene en el índice. Voy a probar a alguien y volvemos. Ahí vamos. Eran 2. Bueno, por un lado necesitamos entender la información que viene en el índice. Por otro lado, con esa información tenemos que entender cómo resolver una consulta usando TF y DF. Entonces, este ejercicio es bastante interesante porque requiere entender cómo están guardados los datos en un índice invertido y al mismo tiempo saber resolver una consulta usando TF y DF. Bueno, entonces vamos a atacar el primer problema, que es entender la estructura del índice. Lo que hice acá fue diseminar un poquito todos los datos que nos presentan. Lo único que está es copiado esto mismo que aparece acá, solo que copiado más separado para poder verlo con más detalle y separándolo mucho más claro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nos está dando. Nos dice que tenemos desde la posición 0 el primer término, desde la 5 los caracteres distintos del segundo, porque tiene 4 iguales al primero y 6 distintos. Desde la posición 11
nos dice que tenemos 2 iguales al término anterior y 8 distintos, o sea, tenemos los 8 distintos. Desde la posición 19 tenemos 0 iguales y 9 distintos. Esto está armado con Frank-Coding parcial con n igual 3. Fíjense que cada 3 aparece 1 con 0. Después en la 28 tenemos 4 iguales, 2 distintos, en la 30 2 iguales, 7 distintos y así. Entonces lo que yo hice primero para poder prestar bien atención y entender bien cómo estaba armado es ver en qué posición estaba cada uno, ¿no? La 0, la 5, la 11, la 19, la 28, la 30 y la 37. Y lo mismo con los punteros a documentos, solo que estos son bits, ojo. Entonces tenemos el bit 0, el bit 10, el bit 33, 38, 55, 69 y 76. Eso es lo primero que tenemos que hacer, entender qué información nos está dando. Pasando a la siguiente, teniendo toda la estructura del términos concatenados, nosotros podemos ver que el primer término empieza en la 0 y son 5. 0 iguales, 5 distintos, desde la 0, madre. El segundo tiene 4 iguales, o sea, MADR, y 6 distintos desde la posición 5. Entonces es madriguera. El tercero son 2 iguales y 8 distintos. Entonces tomamos ma y gistrado. El cuarto son 0 iguales y 9 distintos, así que leemos directamente maleficio. El 5 son 4 iguales y 2 distintos, así que leemos maleta. El 6 son 2 iguales y 7 distintos, así que tomamos ma y los 7 distintos son nantial. Y el último son 0 iguales y 10 distintos, así que leemos directamente manifiesto. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros logramos reconstruir cuáles son los términos que están en el índice. ¿Sí? Lo primero era recuperar cuáles son los términos y acá ya los tenemos. Entonces vamos a pasar con lo siguiente, que son los punteros. Puse acá arriba la tira de bits para ir tomándolo de acá, ¿no? Vamos a hacer algo similar a lo que vimos antes, solo que esta vez sabemos que son bits y que están codificados en gamma. Para recordatorio, les puse acá cuáles son los gamma de 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que es muy fácil, es mucho más fácil de lo que uno piensa cuando piensa en la fórmula. Fíjense qué fácil que es. Contamos la cantidad de bits que hay en 0 al principio del código. En este caso hay 0 bits en 0. En este caso hay 1, en este caso hay 1, en este caso hay 2, ¿no? Entonces, descartamos la cantidad de bits que sean 0 y los n más 1 bits siguientes es el número en binario. Entonces, en este caso, como tenemos 0 bits en 0, tenemos un solo bit a analizar y es un 1 en binario. En este caso tengo 0 bits un bit en 0, entonces tengo 2 bits a leer, que es 1, 0 en binario, que es 2. En este caso tengo un bit en 0 también, y tengo 2 bits a leer, que es 1, 1 en binario, que es 3. Y en este caso tengo 2 bits en 0, entonces son 3 bits los que voy a leer, y leo 1, 0, 0 en binario, que es 4. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos armarnos rápidamente, reconstruir los códigos en gamma. Es muy fácil, por un lado, de calcular el código, porque pongo el número en binario y n-1 ceros adelante, y por otro lado, recuperarlo, ¿no? Porque leo la cantidad de ceros al principio. Si es 0, sé que es un bit. Si es 1, sé que son 2 bits. Si son 2, sé que son 3 bits. Y así siguiendo. Y ese código ya va a ser binario. Así que es muy simple
la lectura de los bits. Lo único que sí es muy importante en este caso es ser como muy ordenado para que no se nos mezclen, ¿no? O sea, hay que tener la precaución de ser ordenado. No sé si hay alguna pregunta. No, cualquier cosa me avisa. Disculpa, Sí. ¿podrías repetir lo último que dijiste de gamma? Ahí me mareé un poco. Mira, gamma es bastante simple, en realidad. Es bastante simple, tanto generarlos como recuperarlos. Hay un videíto, si mal no recuerdo, que habíamos subido el cuatrimestre pasado, en donde tiene rápido cómo calcular los gamas de forma fácil. ¿Sí? O sea, los gamas obviamente se pueden calcular con la fórmula, que también está en un video, pero hay una forma muy simple de calcular los gamas. Si uno necesita calcular el gamma de un número en binario, dice cuántos, o sea, no sé, el gamma de 5. ¿Cuál es el número binario de 5? 1, 0, 1. Entonces, como el binario de 5 es 1, 0, 1, 5 tiene, la codificación del 5 tiene 3 bits. Entonces, lo que hago para generar el gamma de 5 es poner n-1 bits en 0 adelante, o sea, como tiene 3 bits, pongo 2 bits en 0 y después el binario del número que estoy codificando. Así que el gamma de 5 es 00-101, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo de esa forma puedo codificar, para decodificar, lo que hago es ver cuántos ceros hay y después leo esa cantidad más un bits después. De esa forma, yo ya sé que el n más 1 bits siguientes me va a dar el número binario que tengo que leer. Y es súper simple, porque, digamos, para nosotros en binario es muy fácil, ¿no? Y no hay que calcular ni logaritmos, ni hacer nada raro. Entonces, esa es la forma más práctica de calcular los gamma. Y por eso, en general, cuando no decimos nada, la mayoría codifica el gamma, ¿no? Porque es lo más simple. ¿Se entendió lo que acabo de decir o buscamos otro ejemplo? Sí, se entendió, se entendió. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, lo puse acá solo para recordatorio, pero la idea siempre es que el gamma, o sea, leemos la cantidad de ceros que hay y necesitamos leer después ese número más un bits y ese va a ser el código en binario. Y para generarlo, obviamente, hacemos el binario, nos fijamos cuántos bits tiene y ponemos n-1 bits en 0 adelante. ¿Sí? Esa es la forma rápida de generar los gamma y es la forma más práctica, más directa, ¿no? Por eso a mí me gusta más hacerlo así. Igual, por supuesto, pueden usar la fórmula y está bien también, ¿no? No hay ningún problema con eso. Pero da lo mismo. Entonces, acá tengo todo el choclo y tengo que recuperar todos estos punteros a documentos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Leemos el primer choclito, que es entre la posición 0 y la posición 9, ¿no? Entre el bit 0 y el bit 9, el bit 10, que son de 0 a 9, ¿qué es esto? Como había dicho antes, empiezo leyendo un 1. Como leo un 1, sé que es un solo bit, porque es 0 bits en 0 adelante, así que es el 1. Después leo un bit en 0, entonces sé que el código son 3 bits, ¿no? O sea, el 0 y 2 más. Entonces es 0, 1, 0. Después vuelvo a leer otro bit en 0 y sé que tengo que leer 2 bits más para completar 0, 1, 0. Y después leo un bit más en 0 y necesito leer 2 más, 0, 1, 1. ¿Sí? Esta es la secuencia de este primer elemento que corresponde a la posición 0 del índice. Como tengo un 1 al principio, yo sé que lo primero que tengo, recuerden que yo voy a codificarlo como número de documento, cantidad de apariciones del término dentro del documento y las posiciones. Y decía que se guardan las posiciones y codificadas desde el 1, desde la posición 1 dentro del documento. Eso lo decía el enunciado. Entonces, vamos a tener en el documento 1 dos ocurrencias en las posiciones 2 y 3. ¿Sí? Entonces nos quedamos con que el documento 1
tiene 2 ocurrencias en las posiciones 2 y 3. Vamos a ver el siguiente, que es este es largo. Y vamos a hacer lo mismo. Leemos el 0. Como leemos un solo 0, sabemos que tenemos que leer 2 bits más que nos van a dar el número en binario, así que leemos 0, 1, 1. Después leemos un 0, entonces como es uno solo, tenemos que leer 2 bits más que nos van a dar el número en binario, que es 0, 1, 0, o sea, 2. Después leemos un 1, entonces sabemos que es un 1. Y después leemos 2 ceros. Como leemos 2 ceros, sabemos que la codificación del número está en 3 bits. Entonces leemos 0, 0, 1, 0, 0. Esto corresponde a 3, 2, 1, 4. Y lo que nos está diciendo es que tenemos en el documento 3 2 punteros, uno en la posición 1 y uno en la posición 4. Hacemos lo mismo con el siguiente. 1, este 1, como tengo 0 ceros adelante, está solo, es este 1. Leo un 0, entonces leo 2 más para completar el código, 0, 1, 0. Después me toca un 1, es este 1. Y después leo otro 0 y me toca leer 2 bits más para completar el código. Entonces 0, 1, 1. Entonces tengo en el documento que dice número de documento 1, 2, frecuencia 2, posiciones 1 y 3. Por último, tengo 1, 1, 1. Y este es fácil porque tengo un documento, una frecuencia, posición 1. Ahora, los documentos están codificados como distancias. Entonces, cuando acá digo documento 3, como es el primero, es el documento 3. Ahora, cuando acá digo documento 1, es el documento 3 más 1, que es 4. Y cuando acá digo documento 1, es el documento 4 más 1, que es 5. Entonces, resumiendo, el segundo término aparece en el documento 3 con frecuencia 2 en las posiciones 1 y 4, en el documento 4 con frecuencia 2 en las posiciones 1 y 3, y en el documento 5 con frecuencia 1 en la posición 1. ¿Sí? Y estas son las 3 ocurrencias que tengo del segundo término. ¿Consultas hasta acá? ¿Alguno tiene preguntas? Vamos a seguir haciéndolo, así que lo vamos viendo, pero por si alguno surgió alguna duda en lo que vimos hasta ahora. Posición 2 y 5. No, el enunciado decía que guardabas las posiciones, no decía como distancias, y decía desde la 1. Por eso están así. Ahora, vos podrías codificarlos como distancias. A la resolución de este caso en particular, si lo tomás como distancias, te vas a dar cuenta de que te faltarían términos, porque vas a tener huecos. De todas formas, no es relevante para la resolución de la consulta, y en particular en este ejercicio, el que lo tomaba como distancia no tenía una penalidad, porque en realidad lo importante para TF y DF no es la posición del término, sino que poder obtener bien los documentos y la frecuencia dentro del documento. Entonces, si estaba bien armada la estructura y tenía sentido, el tema de la posición en este caso es anecdótico. A ver, Tomás, la segunda parte va a ser con la consulta. Por ahora vayamos recuperando la información y en un ratito vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Entonces, para la tercera tira tenemos 01011, que es este 01011. 0 me dice que tengo que leer 2 más, así que leo 1, 0. Después leo un 1, así que como no tengo ningún 0, sé que está solito. Y después leo otro 1, como no tengo ningún 0, sé que está solito. Entonces tengo 0, 1, 0, 1, 1, que es 2, 1, 1.
Como es el único, es todo el código que estaba asignado a este término, yo sé que es documento 2, tiene frecuencia 1 en la posición 1. Los espacios en blanco los estoy poniendo solo para ordenar, porque fíjense que acá no los estoy contando, ¿no? O sea, bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bit 10, ¿sí? Los espacios solo los dejo para que sea más fácil no perderse en el conteo, ¿no? En la pantalla. Si están en un papel, pueden hacer una raya e ir separando, lo que les quede más cómodo. Yo, para no perdernos en el conteo de bits en la pantalla y estar contando cada vez cuántos bits tenemos y demás, o sea, me gusta separarlos, pero solo por un tema que a mí me resulta más claro, me parece que es más fácil entender, pero no tiene absolutamente nada que ver con la resolución. Si lo ponen todo junto o separado es todo lo mismo, si ponen una rayita, si ponen, o sea, como les quede más cómodo, mientras que les permita no, o sea, mantener el orden, ¿no? Porque esto es muy simple, el problema acá es si uno lo hace rápido para no perderse. Es lo único que hay que tener como precaución, pero la decodificación, como ven, es súper simple, porque tampoco van a tener números astronómicos, así que van a ser números chiquitos y en binario. En este caso es muy, muy fácil de identificar. Bueno, entonces, esto era la posición 0, 10, 33, y ahora llega la 38, que tenemos todo esto que intentar analizar, ¿no? Lo primero que leemos es 1, 1, 1. Acá tenemos 1, 1, 1, que sabemos el 1, el código 1 corresponde al 1, así que es 1, 1. Después leemos 0 y tenemos 1, 0. Así que como leemos 0, 1, 0, sabemos que es un 2. Leemos un 1, que sabemos que es un 1. Y leemos 0 y 2 más, 1, 1, que sabemos que es un 3. Entonces sabemos que es 2, 1, 3, sería documento 2, 1 y en la posición 3. Y como nos siguen quedando hasta la posición 54, que es donde empieza el siguiente, vamos a seguir leyendo. 0, 1, 0, o sea que es un 2, un 1, un 1, y 0, 1, 0, que es un 2. Fíjense que la cantidad de elementos a recuperar es fácil de detectar porque siempre tenemos número de documento, frecuencia, punteros. Entonces, acá que teníamos 2 punteros, tenemos número de documento, frecuencia, 2 punteros. Acá que tenemos un solo puntero, es número de documento, frecuencia, puntero, ¿sí? La frecuencia está ahí para que nosotros podamos saber cuántas posiciones tengo que, o cuántos códigos gamma tengo que interpretar como posiciones después de leer la frecuencia, básicamente. ¿Sí? Ahora, como los documentos estaban codificados como distancias, este es el documento 1 con frecuencia 1, este es el documento 3 con frecuencia 1 y este es el documento 5 con frecuencia 1. ¿Sí? Entonces, el cuarto término aparece en estos 3 documentos. Siguiendo, desde la posición 55, nosotros tenemos un 0, entonces sabemos que leemos 2, es un 2. Tenemos otro 0, sabemos que leemos 2, es un 2. Otro 0, sabemos que leemos 2, es un 2. Tenemos 2 ceros, entonces sabemos que leemos 3, y es un 4. Entonces, esto se traduce a que el documento 2 tiene 2 punteros en las posiciones 2 y 4. Si vamos a la posición 69, tenemos este choclito y tenemos 0 en la posición 0, entonces leo 2, es un 0, 1, 1 que es 3, después leo un 1, después leo 0, entonces leo 2 más y es 1, 0 que es 2. Entonces esto nos va a dar que en el documento, o sea, tengo 3, 1, 2, o sea, el documento 3 tiene frecuencia 1 y está en la posición 2.
Y por último, desde la posición 76, tengo que recuperar el choclito que falta. Vamos a leer el primer 0, nos dice que le damos 2 más, entonces es 0, 1, 0. Después leo un 1, ese 1 sé que es 1. Y después leo otro 0 que está seguido por 1, 1, así que corresponde a un 3. Entonces yo voy a tener 0, 1, 0, que es 2, 1, y 0, 1, 1, que es 3. Entonces tenemos que el documento 2 tiene frecuencia 1 y el término se encuentra en la posición 3. Si vamos al último tramo, leemos un 0 seguido de 1, 0, así que es 2. Después leemos un 1, así que sabemos que es 1. Después leemos 2 ceros, así que sabemos que tenemos que leer 3 bits más, que es 1, 0, 0, y es 4. Así que lo último que vamos a saber es que tenemos documento 2, frecuencia 1, 4. ¿Cómo están codificados como distancias? Lo que tenemos es que el documento 2 tiene un término, una vez el término en la posición 3, y el documento 4 tiene una vez el término en la posición 4. ¿Cómo vamos hasta acá? Esta es la parte más dura. ¿Cómo fuimos hasta acá? ¿Pregunta? Sí, es fácil perderse, la realidad es esa. O sea, es muy, esto no es difícil el tema, pero nos obliga a ser ordenados esto, ¿sí? Es muy importante ser, sí, muy meticuloso, muy laborioso, muy paciente y no intentar hacerlo rápido, porque si no ahí es donde uno se puede confundir. Entonces, habiendo recuperado, bueno, habiendo recuperado los documentos y las frecuencias, más allá de las posiciones, que obviamente nos interesan las posiciones para poder decir, bueno, este índice me permite recuperar todos los documentos, ¿no? Pero para la consulta que teníamos, lo que nos interesaba sacar como importante era la frecuencia. Nosotros vamos a decir que, bueno, lo único que hice acá es poner los términos que hemos recuperado primero, las posiciones, los documentos que hemos recuperado después. Entonces vamos a decir que madre se encuentra en el documento 1, tiene 2 apariciones, en la 2 y en la 3. Madriguera se encuentra en el documento 3, en el 4 y en el 5. En el 3 aparece 2 veces, en el 4 1 y en el 2 y en el 5 1. Magistrado aparece solo en el documento 2. Maleficio en el 1, en el 3 y en el 5. Y así con cada uno. Esto, como nos da todas las posiciones, nos permite reconstruir exactamente cuáles eran los documentos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el índice invertido con toda la información de posiciones de los términos, no solo con los documentos, sino que también guardando las frecuencias y posiciones, nos permite reconstruir los documentos. Esto es súper bueno cuando hacemos una búsqueda, porque si nosotros decimos, no sé, buscamos madre maleficio, por ejemplo, supongamos que buscamos maleficio madre, nosotros maleficio madre vamos a buscarlo, vamos a encontrar que se encuentran en el 1, en el documento 1, y esto nos va a permitir ver en qué posiciones, ¿no? Entonces, si yo digo maleficio tiene que aparecer y madre tiene que aparecer un término más atrás, yo sé que maleficio aparece en el 1 y madre en el 2, entonces cumple. Si fuera madre maleficio la frase, no cumpliría, porque si bien los dos se encuentran en el documento 1, no aparecen en el orden que tenemos establecido. Sí, Franco, cuando vos lees o sea, por cómo está armado el código gamma, tenés el código del número la codificación binaria del número precedida por la longitud de esa codificación menos un ceros adelante. Entonces, si yo tengo el 6, 1, 1, 0, entonces como son 3 bits, el código gamma de 6 va a ser 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, como yo sé eso, si yo leo 2 bits al decodificarlo, sé que los 3 siguientes van a ser el binario.
Es súper, una vez que uno se acostumbra a eso, realmente es bastante rápido, ¿no? O sea, teniendo eso en mente, si uno se pone a pensar en el logaritmo, capaz es un poco más, o sea, después ve el código y lo ve y lo identifica, pero tal vez mirándolo como fórmula uno asusta un poco más. Pero mirándolo así es realmente rápido para leer. Entonces, ahora que ¿todos entendieron cómo llegué a rearmar los documentos? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, ahora que tenemos los documentos, nos podemos abocar a la segunda parte de lo que teníamos que ver en el ejercicio, que era entender cómo resolver con TF y DF la consulta que nos planteaban, que ahora la tengo escrita, pues ya creo que me la olvidé, tendría que ir al principio. Pero para hacer TF y DF, lo que yo voy a tener que hacer es entender las frecuencias, ¿no? Porque lo que nos importa con TF y DF no son las posiciones, sino que las frecuencias. Entonces, lo que a mí me resulta es verlo desde el punto de vista matricial, en este caso, porque es un ejercicio, ¿no? Lo importante para nosotros es poder identificar cada término en qué documento o documento se encuentra y con qué frecuencia. ¿Sí? Esto lo puedo sacar, fíjense, de esto mismo, ¿no? No necesitaba rearmar los documentos y por eso les decía que el que tomaba las distancias, estas codificaciones de posiciones como distancias, realmente no afectaba el resultado, lo único importante es número de documento y frecuencia de aparición, ¿sí? Para este ejercicio, ¿no? Eso es lo único importante. Entonces, teniendo esta información, yo lo que tengo que ver es cómo poder resolver una consulta rankeada, ¿sí? Con TF y DF. Vamos a resolver entonces madriguera, maleficio, y acá está, yo por eso me anoto siempre, me repito las cosas porque después avanzamos en el ejercicio y ya me había olvidado cuál era la consulta. Entonces acá tenemos la consulta madriguera, maleficio, y tenemos, por un lado, que resolver el IDF. Solo necesitamos resolver el IDF de los términos que forman parte de la consulta, ¿no? Porque son los únicos que vamos a estar buscando y ponderando. Entonces, teníamos, ¿cuántos? Hemos dicho que teníamos 5 documentos y madriguera aparece en 3 y maleficio aparece en 3. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 6 dividido 3 y aplicar el logaritmo, ¿sí? Esa es la forma de calcular el IDF, ¿sí? Cuanto más frecuencia tenga, más chico nos va a dar este valor. Cuanto menos frecuencia tenga, más grande nos va a dar este valor. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es identificar en qué documentos aparece, ¿no? En qué documentos tiene frecuencia distinta de 0. Porque no necesito calcular todos, ¿no? Y lo que voy a hacer es ponderar, en este caso, la frecuencia, multiplicar el IDF por la frecuencia y sumar para cada uno de los documentos la frecuencia multiplicada por el IDF del término. Entonces, madriguera tiene frecuencia 0, así que sería 0 por 0,3 más 1 por 0,3 para maleficio, y este es el valor, el TF y DF del documento 1. El documento 2 no tiene ninguno de los dos. El documento 3 tenemos 2 por 0,3 para madriguera y después tenemos 1 por 0,3 para maleficio, así que esto suma 0,9 no sé cuánto. Para el documento 4
tenemos 2 ocurrencias de madriguera, así que hacemos 2 por 0,3 y nos va a dar un TF-IDF de 0,6. Para el documento 5 tenemos una ocurrencia de cada uno. Entonces vamos a tener 1 por 0,3 más 1 por 0,3 y nos da 0,6. ¿Sí? Básicamente eso es el cálculo que necesitamos hacer. Y por último, ordenamos en función del ranking. El documento 3 es más relevante. Después están empatados los documentos 4 y 5. Y por último tenemos al documento 1, que es el que rankea en cuarto lugar. Algo extremadamente importante, y anótenselo, es que el documento 2 no forma parte del ranking. El documento 2 no tiene ninguno de los términos, así que estaría mal acá poner documento 1, documento 2. ¿Sí? Documento 2 no es un resultado posible de nuestra consulta porque no tiene ninguno de los términos que estamos buscando. Y de esta forma concluimos este ejercicio. Básicamente lo que hicimos fue, la parte más laboriosa es recuperar toda la información del índice. Tuvimos que reconstruir la información, rescatando toda la información del índice, tuvimos que, poder leer el índice. Una vez que tenemos los documentos y las frecuencias, calcular TF y DF es muy simple, porque lo que necesitamos hacer es ponderar esas frecuencias por el IDF, que es el que nos da una indicación de cuán especial o no es nuestro término. Si vamos, entonces nos da de 3, de 4 y de 5 y después de 1, vamos a ir para atrás solo para leer los documentos. El primero que nos da es de 3, que dice madriguera, manantial, maleficio, madriguera. Después nos aparecen de 4, de 5, que aparece madriguera 2 veces, y en esta aparece madriguera maleficio. Y después aparece de 1, que aparece una vez maleficio. De 2, magistrado maleta, manifiesto maleta, ni aparece, y está bien, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos buscando. Fíjense que en este caso, tanto madriguera como maleficio aparecen 3 de 5 documentos. Por eso la importancia que le damos al término en la búsqueda es la misma. Y por eso el IDF de ambos términos es el mismo. Si hubiésemos consultado, por ejemplo, por madre hubiese tenido un IDF mucho más alto. Fijémonos que el IDF de madre sería 6 dividido 1, o sea, el logaritmo de 6, ¿sí? Porque madre aparece una sola vez, aparece 2 veces, pero en un mismo documento. Nosotros, la frecuencia que estamos tomando es la cantidad de documentos en donde aparece el término, no la cantidad de veces que aparece el término dentro de cada documento, ¿sí? Bueno, entonces básicamente esa sería la resolución del ejercicio, que bueno, vimos, es un ejercicio es el ejercicio que tomamos en el primer parcial del cuatrimestre pasado. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Hola, sí, yo tengo una consulta. Sí, ¿para qué me voy? Sí. Sí, no entendí bien la consulta que queremos hacer. ¿Qué sería? ¿Sería un OR de madriguera y maleficio? Sí, en realidad no estás buscando, cuando haces TF y DF no estás buscando, acá no estás buscando por frases, ¿no? O sea, lo que haces es buscar los documentos que tienen los términos que estás buscando. Así que pero sí. no es necesario que los tengan sería ambos. Eso quiero no decir. necesariamente, porque vos fíjate que el documento 4 rankea igual que el documento 5. El documento 5 tiene una sola ocurrencia de cada uno y el 4 tiene 2. Ok, gracias. Sí, no. Puede ser que tengas como resultado un documento que no tiene alguno de los términos y que porque tiene un término que es más importante te arranque mejor que el otro. Totalmente. Si yo hubiese incluido en la consulta madre, el documento 1 se iba a disparar independientemente de que a lo mejor preguntaba, no sé, madre, si ponía madre madriguera, por ejemplo, que aparece madre, el documento 1 no tiene madriguera, lo tienen el 3, 4 y 5, pero si yo pongo madre madriguera,
el documento 1 va a ser más relevante, porque el término madre es el menos frecuente, ¿sí? Así que iba a tener más peso.